Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día tan especial. Este es el día que hizo el Señor y en Él nos hemos estado gozando y alegrando. Hoy es domingo 18 de octubre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de Dios. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ya hemos considerado 4 capítulos y hoy vamos a empezar el estudio del capítulo número 5. Así que nos preparamos para juntos poder examinar la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, tú eres precioso. Eres grande, eres maravilloso y eres inmenso. Tu inmensidad llena los cielos, la tierra, de una manera esplendorosa. Queremos adorarte porque en esta tarde de este día domingo tú nos das la oportunidad de seguir estudiando tu palabra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Queremos que tu mismo Espíritu sea nuestro maestro para revelarnos las verdades contenidas en tu palabra, acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, porque queremos ser edificados y fortalecidos con tu palabra. Mientras la estudiamos, abrimos nuestros corazones para que tú deposites todo lo que tú tengas para nosotros en el día de hoy. Siempre te daremos la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas con nosotros en el poder de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amado, entonces hoy quiero compartirles el tema, el acto de hipocresía. ¿Son algunos pecados peores que otros? Indudablemente, algunos pecados son considerados más reprochables que otros por la sociedad. Por ejemplo, el asesinato y las violaciones son considerados más terribles que el adulterio en muchas de las sociedades modernas. Sin embargo, la gran interrogante es esta: ¿considera Dios algunos pecados peores que a otros? Se nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Sin embargo, es difícil demostrar lo que constituye blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay otras clases de pecado que parece a veces ser más reprochable que otro. Esta clase de pecado es la soberbia. Parece que David en el Salmo 19:13 sentía particular preocupación por la soberbia cuando le pidió al Señor que guardara a su siervo de la soberbia. La desobediencia motivada por la soberbia era castigada severamente en el Antiguo Testamento, como dice Deuteronomio 17:12. Quien proceda con soberbia y no obedezca al sacerdote que esté allí para servir delante del Señor tu Dios, ni al juez, esa persona morirá. Así eliminarás el mal de Israel. Imagínense cuánto detesta Dios la soberbia, que le puso pena de muerte. Sin embargo, en el día de hoy hay pecados que Dios los considera como pena de muerte, que la sociedad los pasa por alto tranquilamente. Ya gran parte de la sociedad se ha acostumbrado a ese tipo de pecado como el adulterio y otros. En mi exposición de esta semana estudiaremos a dos personajes que quizás fuesen culpables del pecado de la soberbia.
En mi disertación de este día voy a tocar dos aspectos relevantes. Uno, venta de la propiedad. Dos, un acuerdo secreto. Vamos a ver este primer punto, venta de la propiedad. Lo sustenta Hechos capítulo 5, versículo 1, que dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira su mujer, vendió una posesión. Desde este capítulo número 5 del libro de los Hechos, se nota un cambio. Los primeros capítulos todo era luz, todo estaba resplandeciente, pero a partir de este capítulo ya notamos un cambio. Desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 3, vemos a la iglesia enfrentando problemas internos y externos. Dentro había deshonestidad, como lo marca el capítulo 5, el 1 al 11, y dolores de cabeza administrativo del capítulo 6, del versículo 1 al 7. Fuera, la iglesia sentía la presión de la persecución. Los líderes de la iglesia fueron cuidadosos y sensibles al conducir los problemas internos, pero no había mucho que pudieran hacer para prevenir las presiones externas. A pesar de todo, mantuvieron su enfoque en lo que era más importante: difundir el evangelio de Jesucristo. El capítulo comienza por un melancólico pero. Aún el mejor hombre tiene su pero, y también lo tiene la mejor iglesia. El cuadro de Hechos 4 del 32 al 37 está lleno de luz, pero aquí vemos una mala sombra, dos hipócritas mentirosos dentro de una multitud leal y sincera. Por eso las señales que hasta ahora habían llevado a cabo los apóstoles eran milagros de misericordia, pero ahora viene un milagro de juicio, a fin de que Dios no solo sea amado, sino también temido de los suyos. El pecado de Ananías y Zafira en su contexto anterior y motivo interior, como dice la palabra del Señor, también ellos, como Bernabé, vendieron una heredad y pusieron el dinero, abro comillas, no todo, cierro comillas, a los pies de los apóstoles. Ellos no querían aparentar ser menos espirituales que los demás. A veces en las congregaciones se promueven ofrendas y hay quienes tienen la capacidad de dar una gran cantidad y ellos se comprometen. Y otros no tienen la capacidad. ¿Saben qué? Y se comprometen porque los anteriores se comprometieron. Entonces ellos en realidad no solo están haciendo un esfuerzo, sino que realmente su motivación fue porque los demás lo hicieron. Y hay gente dentro de la iglesia que participa de muchas cosas porque los demás participaron. Pero Dios no mira lo exterior, Dios mira lo interno. Y por eso es que nosotros tenemos que andar con rectitud delante de nuestro Dios. Usted no haga las cosas para aparentar, ni las haga obligada. Usted haga las cosas porque se siente motivado o motivada a agradar a Dios en todo lo que usted hace. Porque estos dos, un hombre y una mujer, esa pareja, no querían aparentar ser menos espirituales que los demás, sino que deseaban que se les distinguiese por su generosidad. ¿Cuántos en medio de la iglesia no están con esa situación? Los prístinos, motivo de Bernabé y su generosidad, sin asomo de egoísmo,
se destacan con fuerte relieve contra la historia que estamos estudiando hoy. Lo de Bernabé fue algo completamente diferente. Él fue el que inició con un deseo inmenso de agradar a Dios y de cooperar con todos los que tenían necesidad. Entonces él lo hizo de todo su corazón. Y cuando él lo hizo, muchos lo vieron y vieron cómo los apóstoles lo elogiaron. Y entonces hay quienes desearon hacer lo mismo que hizo Bernabé. Entre aquellos que observaron las palabras elogiosas que se pronunciaron en favor de Bernabé, se hallaba Ananías, cuyo nombre significa el Señor es misericordioso. Por eso es que hasta ahí habían habido milagros de misericordia. Y su esposa Zafira, cuyo nombre significa hermosa. Mire esta hermosa cómo terminó. Aparentemente procedían con más lentitud que otros y vacilaban en vender un terreno que poseían. Pero sintieron la presión por lo que otros hacían y querían recibir ese mismo elogio que se le había otorgado a Bernabé. Sin embargo, no existía en sus corazones ni el amor ni una verdadera solicitud por las necesidades de los demás, ni el reconocimiento del hecho de que eran administradores de lo que Dios les había dado. Los motivaba, empero, una consideración que era básicamente egoísta. Daban con hipocresía mientras servían a su propia codicia y ambición. Probablemente entre los nuevos cristianos se había manifestado cierta rivalidad santa y cada uno estaba ansioso de poner sus bienes a la disposición de los apóstoles. Así fue como el nuevo celo de algunos podría sobrepasar sus principios fijos, mientras que otros se sintieran tentados a buscar fama por una liberalidad que realmente no existía en su carácter. Aquí a esta altura tengo una pregunta para que reflexionemos. ¿Hay bienes que son más inherentemente peligrosos para los hijos de Dios que otros? Vamos a ver si esto es cierto. Obsérvese que en la vida de Ananías y Zafira el problema surgió en realidad cuando vendieron la tierra y recibieron el dinero. Les hubiera sido difícil verse involucrado en una situación pecaminosa si hubieran entregado la tierra a los apóstoles en lugar del dinero para que ellos lo vendieran. Es interesante y significativo el hecho de que las Sagradas Escrituras nos dicen que el amor al dinero es la raíz de todos los males, como aparece en 1 Timoteo 6:10. El dinero le ha creado más problema al hombre que los meros bienes. El problema del dinero consiste en que es más fácil ocultar el dinero que los demás bienes. Tú no puedes ocultar una tierra, una casa, un carro, pero el dinero sí lo puedes ocultar. El creyente debe vivir vigilando a fin de no caer en la tentación y en el pecado. Todos nosotros, cada uno de nosotros tiene que ser vigilante de su propia vida para estar, alineados y sincronizados con el propósito y el designio de la voluntad de nuestro Dios. Entonces usted sea vigilante, no tan solamente de los demás. En primer orden tenemos que ser vigilantes de nuestra propia vida, porque hay bastante creyentes que quieren vigilar a los otros, pero no vigilan su propia vida. Yo debo, antes de vigilar la vida de los demás, yo debo vigilar mi vida para saber cómo realmente yo ando
delante de Dios. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo, quita la viga de tu ojo para que después puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. Voy al segundo punto. Un acuerdo secreto. Hay acuerdos que nos pueden llevar a la muerte. Un acuerdo secreto. Está basado en Hechos capítulo 5 versículo 2. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio y llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. En vez de traer el total del dinero, porque él se comprometió, él dijo delante de la congregación que él iba a vender la heredad y que él iba a dar el precio total de eso. Ahora, él era el dueño de esa propiedad. Si él hubiese querido dar 3/4 parte del valor o la mitad o un cuarto de lo que costaba esa propiedad, nadie le hubiera podido decir que no. El problema de él es que fue el engaño, engañar al Espíritu Santo y a la iglesia. Eso es fatal. Eso le costó la muerte. Pero mire que se pusieron de acuerdo. No lo hizo solamente el señor Ananías, el hermano Ananías, sino que la señora hermosa, Zafira, se puso de acuerdo con él. Y la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, en el caso de los verdaderos creyentes que pidan, les será hecho. Pero en el caso de los malos creyentes, si se ponen de acuerdo, Dios mío, entonces los dos van a perecer. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Dice la palabra de Dios. Usted no está haciendo acuerdos secretos por ahí. Usted viva transparentemente delante de nuestro Dios. Y luego presentaron el dinero a los apóstoles como si fuese la suma total por la que habían vendido la propiedad. Ahí es donde tuvo el problema. El paganismo toleraba la mentira y la falsificación en aquellos días. En realidad, J. Strahan señala que Hermes, a quien se le apodaba el mensajero de los dioses, en el antiguo panteón griego, era admirado con frecuencia por su habilidad de mentir. Hermes contrasta con Jesucristo, a quien la Biblia le denomina la verdad en Juan 14:6, y es el testigo fiel y verdadero, según Apocalipsis 3:14, lo contrario de Hermes, que era un habilidoso en mentir. El yo procura siempre ocupar el trono de nuestra vida. Satanás está listo para sacar ventaja del yo o de la avaricia que quieren dominar nuestros pensamientos. Aún ahora, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, como dice 1 Pedro 5:8. Un descuido no puede costar muy caro. Inspiraba la conducta de Ananías y Zafira la falta de voluntad de confiar en el Señor para el abastecimiento de sus necesidades. Satanás saca partido de la situación y sugiere que podían plegarse a los demás pagando la mitad del precio. De manera entonces que trataron de alcanzar una prominencia que no merecían. Ahora, aquí yo tengo otra pregunta. ¿Qué significa hipocresía en el diccionario de la Real Academia Española? Esta palabra significa
actitud del que finge o aparenta lo que no es. Se define también como afectación, disimulo, doblez, falsedad, fingimiento. Y como estamos estudiando nada más 2 versículos, porque después vamos a entrar en el grueso de esta historia, yo quiero terminar con esto en este día. Dios demanda de nosotros, sus hijos, total integridad. Los creyentes debemos siempre decir la verdad y ser sinceros para poder agradar a Dios. O sea que todo lo que nosotros hagamos o digamos debe ser para agradar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo no hago nada si primero no veo a mi Padre hacerlo. Y también dijo: yo he recibido mandamiento de mi Padre de lo que he de decir y hablar. O sea, lo que el Señor decía o hablaba estaba alineado con la voluntad y el propósito de Dios. Lo que el Señor hacía estaba alineado con la voluntad, con el propósito divino. De la misma manera en que el Señor Jesucristo vivió y actuó, nosotros somos llamados. Porque la palabra de Dios dice que Dios, a los que con antelación conoció, también nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En realidad, nosotros no podemos ser como Ananías y Zafira. Dios desea que nosotros podamos imitar la generosidad de Bernabé, que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos con todo nuestro corazón para agradar a Dios y no por otro tipo de impulso o porque también seamos presionados para que hagamos cosas. Si es necesario que en este tiempo que que hemos estado en esta pausa y que vamos a salir de ella, mire, usted y yo tenemos que saber cuál es la condición que tenemos después de la pandemia. Usted llevaba un estilo de vida antes de la pandemia, y si la pandemia ha trastornado todo lo que son sus finanzas y eso, usted no trate después de la pandemia de seguir con el mismo estilo de vida que llevaba. Usted tiene que hacer un ajuste en su vida. Yo siempre les recomiendo a los creyentes que nosotros, amados hermanos y hermanas, debemos vivir, oigan lo que le voy a decir, nosotros debemos vivir sin deudas. La palabra de Dios dice que el Señor desea que nosotros seamos cabeza y no cola, que estemos arriba y no abajo, que prestemos y no pidamos prestado. Hay quienes se embarcan en tantas cosas que después su vida es una atadura de deuda. Por eso el Señor quiere sacar a todos sus hijos, sus hijas de todas las deudas. Pero a veces el Señor, incluso ya en algunos hijos e hijas de Él, el Señor le ha suplido para que puedan salir de eso. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos tienen el deseo, primeramente, de ser compradores impulsivos. Y hay gente que, mire, no le gusta pagar lo que debe. Porque si le gustara pagar lo que debe, ya hubieran podido pagar. Pero hay quienes ni siquiera hacen el intento. Y entonces Dios lo que desea es que nosotros seamos modelos, que nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Yo le digo a los ministros, porque a mí me da pena, me da vergüenza que yo conozco ministros que en el púlpito, y yo a algunos los he parado,
que en el púlpito yo lo oigo hablando de prosperidad. Y cuando uno va a ver dentro de la congregación, me he encontrado con servidores de Dios que le deben a todo mundo. Yo he parado gente y le he dicho, mira, mientras tú tengas esa cantidad de deuda hasta que tú no pagues todo lo que tú debes, tú jamás tocas esta plataforma para predicar un mensaje. Con algunos he hecho eso. Hay otros que uno tiene que ver que fue una necesidad y que ellos, aunque quisieran pagarlo, no han tenido la oportunidad. Y uno entonces tiene que ser misericordioso con ellos. Pero hay algunos que de salida, cuando fueron a pedir prestado, lo hicieron por la habilidad, porque sabían que no iban a pagar nada. Esa gente, ¿cómo van a estar predicando del Señor Jesucristo? Nos convertimos entonces con ese tipo de actitudes, nos convertimos en una vergüenza para el Evangelio. Entonces estamos llegando al punto donde todo esto hay que corregirlo, porque Dios está santificando su iglesia y los tiempos de Ananías y Zafira vuelven. Dios está santificando su iglesia, está poniendo el temor de Él en nuestros corazones, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca y la iglesia que el Señor va a levantar es una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Entonces, mis amados consiervos, amigos, hijos e hijas, hermanos, yo le exhorto a que usted, tal como dice la palabra del Señor, sea un buen y una buena administradora de todo lo que el Señor les da para que usted pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Imitemos a Bernabé y no a Ananías y Zafira. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia modelo, y que una iglesia que en 4 capítulos brilló, pero aquí empezó un problema, porque no hay ninguna iglesia que sea completamente perfecta, pero lo importante fue que habían hombres usados por tu Espíritu Santo que no dejaron que de salida la iglesia se contaminara, porque lo que Satanás quiso hacer fue contaminar la iglesia para que el evangelio no pudiera correr y llegar hasta nosotros. Pero Dios interpuso y castigó el mal de tal manera que hasta el día de hoy nos ha llegado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente no se hubiera corregido ese mal, Dios mío, ¿en qué hubiese quedado la obra del evangelio? Pero estamos llegando a un tiempo en que tú quieres una iglesia seria, una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Ayúdanos a todos a vivir la vida que a ti te agrada, a ser buenos administradores para no tener problemas, Señor, con el dinero, por cuanto tu palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Guárdanos, Señor, de amar el dinero, que podamos amarte a ti, que eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, y confiar plenamente en ti, para que siempre el nombre de Jesucristo sea levantado en cada una de nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces la próxima semana vamos a continuar entonces con este relato del capítulo 5 del libro de los Hechos y vamos a profundizar mucho más allí. Estábamos ahí en la parte introductoria del versículo 1 y 2. Recuerden también que el día jueves
a las 7 de la noche seguimos con nuestro estudio para que el Espíritu Santo pueda seguir moldeando nuestro carácter. Mientras llega ese tiempo en que volvamos a estar juntos, que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Es mi deseo que le proteja, le guarde, le prospere en todas las cosas para que su nombre sea en usted glorificado. En el nombre precioso de Jesús. Saludos y bendiciones. Hasta pronto en el Señor.